Muy buenos días, iglesia hermosa del Señor, Dios me los bendice. Gracias a Dios por esta maravillosa mañana en la que podemos ver la luz de un nuevo día y saber que Dios está con nosotros. Bienvenidos a todos, iglesia hermosa, todos aquellos que por costumbre tienen escuchar el programa en esta mañana, en estos días. Gracias a Dios porque los pensamientos de Dios para nuestros corazones llegan todos los días. Día hermoso, día de bendición, día maravilloso para todos, un día de muchas bendiciones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor por la vida de mi hermanita Diana Casas. Bienvenida, les saludo. Gracias a Dios porque en esta mañana podemos saber que las oraciones que nosotros hemos elevado a nuestro Padre Celestial están siendo oídas, como siempre. El Señor dice que claman los justos y Jehová los oye. Y nosotros somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Él escucha nuestras oraciones. Doy gracias a Dios porque sé que la vida de don Pedro, el abuelito de nuestra líder de alabanza, Joana Torres, y Caritol de jóvenes allí, está sanando y su cuerpo está en victoria y él retornará a casa. Gracias a Dios por la vida de la hija de mi hermanita Aiza, que Dios está obrando en ella también milagros y está poniendo paz en su corazón. Gracias a Dios por la hermanita, la hija de la hermana Gloria Cruz también, que hoy entra a cirugía y Dios pone su manito sobre ella. Gracias a Dios por todos mis hermanos que han necesitado oración, porque sé que Dios está con nosotros y sé que Dios está fortaleciendo la vida de todos y cada uno de ustedes en las necesidades que tengan. Dianita Gómez, Sandy Blanco, Luzmila Peña y todos aquellos que ya están ahí conectados, muy bienvenidos. Natalia Vargas, bienvenida, mi amor. Mariluque, bienvenida, mi hermanita. Allí, a todos, un abrazo muy especial, muy caluroso. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero no sin antes darle gracias al Señor por este día. Yo sé que usted ya lo hizo, igual yo, pero vamos a poner esta palabra en sus manos hermosas. Padre, oro, Señor, para que todos aquellos que a través de este programa están conectados, Señor, que nos verán, Señor, en algún momento de sus vidas llegará esta palabra, Padre. Se transmitirá de ellos, Señor amado, como refrigerio, Padre. Porque tú en medio de las crisis, Señor amado, nos das la oportunidad de salir adelante, de crecer y de fortalecernos como un solo cuerpo. Gracias por cada uno de ellos, Padre, a quienes, Señor, yo declaro tu bendición plena sobre todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mi hermanita Betty Rodríguez. Buenos días a todos. No les puedo nombrar porque, como decía mi hermanita Lady ayer, se nos iría todo el tiempo. Pero quiero que vayamos al libro el primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos allí a mirar una historia de David. Lady hablaba anoche y ayer en la mañana también de David, del corazón. Y bueno, este mensaje también va dirigido al corazón de todos nosotros. Un corazón que Dios tiene para que sea templado como las cuerdas de un violín. Y para que sea templado como las cuerdas de un violín, nosotros somos pasados por la crisis y eso es lo que estamos pasando. Así que recuerda que tu corazón no va a quedar partido, ni dividido, ni roto, sino que va a quedar más templado que las cuerdas de ese violín, que entre más templadas las cuerdas estén, más linda melodía desatan. Miremos allí el verso del 1 al 5. Vamos a mirar allí, dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, a nadie le habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz
lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Vamos a mirar allí algo muy especial. Y el Señor me hablaba en este capítulo, que obviamente no lo vamos a poder leer todo por el tiempo, pero allí me hablaba de 5 cosas que tienen mucho poder en el momento de crisis. Son 5 cosas y ojalá nosotros no nos vayamos a quedar en las 2 primeras. En el poder, en la crisis hay poderes que se mueven allí muy grandes, y en las grandes crisis el corazón o se rompe o se curte, alguna de esas dos. Pero miremos allí el primer poder que tiene la crisis. David y su congregación, su familia y todo su pueblo estaba pasando por una crisis muy fuerte. David había cometido un error muy grande, y era haberse aliado con un rey inconverso, con un rey que no tenía nada que ver, con un rey malvado. Pero allí ese rey había dado a David este terreno de Siclag. Era un terreno llamado terreno de refugio. Ellos habían ido a pedir como asilo a ese rey, y este rey les había dado ese asilo en Siclag. Ellos estaban en este momento en esa tierra era como el refugio de ellos, por llamarlo así, y ese fue el error que cometió David. Entonces allí este rey malvado aprovecha la circunstancia, la debilidad, y pues quiere irrumpir y dañar y destruir, porque para eso vino el diablo, para robar, matar y destruir. Y entonces él aprovecha allí. Cuando nosotros le damos la oportunidad al enemigo, cometiendo errores y aliándonos con personas que no tenemos que aliarnos, tenemos que pagar las circunstancias, tenemos que sufrir las consecuencias mejor. Entonces allí miramos que hubo una pérdida grande, y fue que todo su campamento fue saqueado, sus mujeres, sus hijos, todo lo que ellos amaban, sus botines, fueron saqueados por estos enemigos. Pero allí viene el primer poder, el poder del desfallecimiento. Allí cuando hay pérdida de todo lo que amamos, y ustedes saben que a nosotros nos duele que nuestra familia y los seres que nosotros queremos, nuestra iglesia, nuestros amigos, todo lo que nosotros tenemos sea conmovido, es lo que más nos duele. Cuando ellos llegaron de allí, de donde venían, y vieron que todo su campamento había sido saqueado, entonces ellos perdieron su energía. Desfallecer es perder la energía en su totalidad. Desfallecer es la pérdida de toda fuerza que nosotros tenemos. Muchas veces nos hemos sentido así, ¿cierto? Cuando vienen noticias malas, cuando vienen noticias que nosotros no sabemos qué hacer, que nos sentimos incapaces de poder reaccionar a dar una solución, donde vemos todo perdido, donde vemos que no hay nada que hacer, entonces allí se pierden las fuerzas y llega ese poder en la crisis de hacernos desfallecer, de hacernos perder la energía. Y dice aquí que todo el pueblo lloró mucho, ¿sabes? A nosotros se nos ha dicho que no debemos llorar, porque llorar es una debilidad. No, llorar es algo con lo que Dios nos creó, y el llorar limpia el espejo del alma. Cuando la crisis llega, solo hay 2 caminos por recorrer, y uno es dejarnos caer en la depresión o buscar al Señor. No hay más. Nosotros en esta crisis o buscamos al Señor o nos quedamos en el desfallecimiento, en la crisis, en el lloro, en el lamento. Allí luego llega, después de este desfallecimiento, llega algo que es producido precisamente por la falta de fuerzas, y se llama el poder de la angustia. La angustia, ¿cuántos hemos sentido angustia? Muchas veces nuestra angustia, la angustia llega a nuestro corazón precisamente porque llegan las crisis, las malas noticias, las pérdidas, el diagnóstico, lo que se está viviendo. Es momento tal vez de estar desfallecidos en muchos, y este desfallecimiento nos lleva a la angustia. La angustia es la disposición fundamentada que nos coloca ante la nada. David se angustió. Miren lo que dice el verso 5 y 6.
después de que ellos lloraron, dice el verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Fíjense aquí la circunstancia de David. No solamente él también había perdido sus hijos, sus hijas y sus dos mujeres. Allí él había perdido todo, pero él tenía sobre sí una carga muy grande y era la carga del pueblo. Él era el que había cometido el error de haber pedido refugio a ese rey y el pueblo se vino encima. No sé a cuántos, aún en medio de la crisis, en medio de lo que se está pasando, por el error que nosotros hayamos cometido, el pueblo se viene encima a querer matarnos. Aquí el pueblo quería matar a David y David estaba angustiado. No solamente había llorado, no solamente estaba sin fuerzas y desfalleció, porque a veces nosotros cuando lloramos y nos sentimos sin fuerzas, decimos, Señor, yo ya no puedo más. Ya esto aquí se acabó. Yo creo que ya aquí más bien lloro y me acuesto y me muero. No hay nada más. Pero allí vino la angustia. Después de este desfallecimiento vino la angustia. Y son los dos primeros poderes en los que nosotros pasamos en las crisis. Y ojalá nosotros no nos quedemos en esos poderes. Porque algo bien especial que dijo aquí David, o que dice aquí en el verso 6, dice es que David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿En quién está nuestra fuerza? Nuestra fuerza está solamente en Dios. Mira, en estos momentos las fuerzas no nos las puede dar nadie, aunque necesitamos de estas palabras. Esta es la fuerza que Dios nos da. No podemos desfallecer, no podemos quedarnos en la angustia. Necesitamos ir al Señor a tomar nuevas fuerzas para que así tenga paso el tercer poder en medio de la crisis. Y el tercer poder en medio de la crisis es la fortaleza. La fortaleza, porque allí David se fortaleció ¿en quién? En el Señor. Fijémonos que es bueno aprender de nuestros errores. Claro, muchos de las cosas que estamos pasando son causa de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Pero David consultó allí al Señor. David pidió allí el chaleco que era el efod del sacerdote. En ese tiempo el efod del sacerdote era un chaleco que tenía muchas piedras preciosas. Y entre esas piedras preciosas que el sacerdote cargaba en su pecho, habían dos piedras que eran muy especiales y se llamaban el Urín y el Tumín. Fíjense que allí David ni siquiera pidió la guianza del sacerdote, sino que pidió la guianza del mismo Señor. Ir ante el Señor es lo que nos trae la fuerza. Ahorita no tenemos la piedra del Urín ni el Tumín. El Tumín era la luz y el Urín era la perfección. Esas ahora son palabras que se convierten en la guianza y la fortaleza que hoy para nosotros son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ahí encontramos la fortaleza. Si tú te sientes desfallecer, has sentido que tus fuerzas ya no son nada, has sentido que tu ánimo ya no está y que por el contrario estás en angustia, ¿sabes algo muy importante que cada vez me doy cuenta? Y es que al estudiar, la angustia hace que nuestro corazón palpite de una manera exorbitante. La angustia hace que nuestro pecho se oprima. La angustia hace que nuestra vida esté en una ansiedad extrema. De hecho, angustia viene de la palabra angosto, porque la angustia hace que todo nuestro diafragma se angoste para quitarnos la respiración. Para mí ha sido muy complicado trabajar con esto. ¿Sabes por qué? Porque casi todos los días o muy normalmente al llevar un pueblo sobre mis hombros ante el Señor, se viene la angustia de todos, se viene el desfallecer a veces del pueblo que tiene que llevar uno, donde como el líder allí, David, iba a ser apedreado por todo lo que pasaba. Muchas piedras caen sobre nosotros los pastores, muchas piedras caen sobre nosotros los líderes,
la responsabilidad que es llevar a un pueblo para que siga adelante, para que no les pase nada, para que por el contrario estén cercados de protección y de bendición. Y eso llega muchas veces a hacer desfallecer el corazón, no solamente del pastor, sino del padre de familia, de la madre, del responsable de la familia, del responsable de la empresa, del negocio, del que responde por la economía allá en tu casa, que tal vez eres tú mismo. Y eso nos lleva a tener ese angostamiento en nuestro pecho, miedo, angustia, ansiedad. Se proporcionan cosas terribles. Allí, cuando los sueños y la angustia nos unen, entonces nosotros pasamos al tercer poder, que es la fortaleza. El tercer poder de la fortaleza es cuando nosotros vamos ante el Señor, vamos ante su palabra, es cuando nosotros sacamos ese tiempo día a día para escuchar la palabra de Dios y decimos, mi fortaleza eres tú, Señor. Allí en esa fortaleza del Señor es donde nosotros podemos alegrarnos, es donde nosotros podemos reparar todo lo que la crisis nos ha dejado. Es donde nuestro corazón se empieza a recuperar. Es donde nosotros empezamos a tomar esa fuerza que viene de parte de Dios para seguir adelante. Allí, en el verso 7 y 8, vamos a mirar la fuerza de David. Dice, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás los cautivos. Me alegra mucho que tú y yo, en medio de la crisis, no nos quedemos en el desfallecimiento ni en la angustia, sino que vayamos a buscar la fortaleza que encontramos todos los días en el Señor. Me alegra ver 21 personas en esta mañana, en medio de su trabajo, en medio de su crisis, en medio de su desaliento, en medio de su angustia, buscar y seguir avanzando en el tercer paso, que es la fortaleza. Porque estamos en crisis, pero no podemos desfallecer. No podemos, o podemos desfallecer y podemos angustiarnos, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que ir pasando a estos otros pasos o estos otros poderes que trae la crisis. Entonces allí, ¿buscó David a Dios? Sí. ¿Tú buscas a Dios en esta mañana? Claro que sí. Yo lo estoy buscando. El poder del Espíritu Santo nos dirá qué vayamos haciendo. El Señor nos va guiando. ¿Sabes? En la crisis hay que pensar y llevar nuestros sueños ante el Señor y preguntarle a Él qué podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar llorando? Las lágrimas el Señor nos las puso para que limpiáramos nuestra alma, pero no para que nos ahogáramos en ellas. Así que no nos podemos ahogar en nuestras lágrimas. Tenemos que llorar, sí, pero podemos seguir adelante sin dejar que esas lágrimas ahoguen nuestras vidas en medio de la crisis. Miremos entonces allí que pasamos al cuarto paso o al cuarto poder en medio de la crisis. Y ese cuarto poder es la victoria. En el verso del 9 al 20, miramos que Dios le dice a David que sí, que lo haga, que lo siga. A diferencia de en la primera momento en que él escogió aliarse con este rey, David no fue a consultar al Señor, pero ahorita no cometió el mismo error. Ahorita sí va y lo consulta respecto a si debe seguirlo o no. Y el Señor le da la respuesta y le dice, sí, ve porque yo te voy a devolver todo lo que te quitaron, todo lo que el diablo nos ha robado, todo lo que el enemigo y aún nuestras malas decisiones nos ha robado. Dios nos los va a devolver. Dios va a hacer que el enemigo nos los devuelva. Y allí entonces no alcanzamos a leer todos los versículos, pero del 9 al 20 vemos la victoria que Dios le dio. David se va con sus 600 hombres allí. En el camino hay 200 hombres que se debilitan. ¿Sabes? Todos no tenemos las mismas fuerzas. Todos no tenemos el mismo vigor para seguir adelante. Allí sucede algo que en el camino muchos de ellos se debilitan y se quedan cuidando el bagaje.
se quedan cuidando las maletas y todo lo que ellos llevaban allí. Y se quedan allí como reposando. ¿Cuántos de nosotros en el camino tal vez se han quedado y están sin fuerzas y creyeron fortalecerse en el Señor? Y nosotros los líderes todos los días les decimos, vamos, ánimo, adelante, sigamos. Mira, no desmayes, no te quedes allí en el lugar de lloro, de llanto, de angustia, sino sigue. Estos 200 que se quedaron, ellos no se quedaron en la angustia, ellos no se quedaron en el llanto ni en el crujir. Allí ellos siguieron con David, pero solamente se cansaron. Hay muchos que en el camino se han cansado y dicen, sabes, yo no sigo. Yo no sigo en mi ministerio, yo no sigo tal vez en la iglesia, yo no sigo con el Señor porque estoy cansado, porque aunque creo en Él, no quiero seguir en el ministerio, porque veo que muchas cosas allí se mueven que no son de Dios. Claro, mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, muchas cosas se moverán en nosotros que no son de Dios, porque nosotros somos humanos, imperfectos. Y nosotros no podemos salir a correr ni quedarnos allí. Sin embargo, estos se quedaron y David los dejó allí porque ellos tenían que avanzar. Sabes, muchas veces nosotros tenemos que, como David, seguir adelante con aquellos que tienen las fuerzas, porque no podemos dejar de rescatar o de ir a buscar a aquellos que son parte de los nuestros y que están en peligro. No podemos quedarnos allí tampoco todos cansados. Debe haber entre muchos algunos que se cansen, pero los otros tienen que seguir. ¿Qué hubiera sido de todas las mujeres y de todos los niños y de todo el botín del pueblo de David si David se detiene con los 200? ¿Sabes? Por eso no te digo, no te detengas, fortalécete mucho día a día para que así puedas entonces no solamente alcanzar la victoria. Allí David se pudo haber vengado en esa victoria que Dios le dio porque Dios les permitió, los encontraron allí echados, desparramados, dice la Biblia, a todo el pueblo enemigo. Y allí David entró con sus valientes, allí entró con su tropa y derribó y tomó el botín que les habían robado. Sus mujeres, sus niños, todo fue rescatado. No se perdió ni uno solo de allí. Y entonces allí David se pudo haber vengado del pueblo. Pudo haber dicho, ahora no les devuelvo los hijos ni nada a aquellos que intentaron apedrearme. Pero sabes que allí el corazón de David no se contaminó con la crisis, sino que por el contrario, el corazón de David salió purificado en medio de la crisis. Y ojalá Dios ha estado hablando a través de nuestra pastora Lady sobre el corazón. Ayer en la mañana y en la noche, ella nos hablaba, Dios nos hablaba a través de ella, de nuestro corazón. Sabes que tu corazón no salga de esta crisis amargado, ni apartado de Dios, sino que tu corazón salga de esta crisis más purificado, más sabio, más lleno de la gloria de Dios. Sabes, en esta crisis no es tiempo para que dejes de servir al Señor. En esta crisis no es tiempo para que te quedes allí llorando sobre lo que hacen otros o dejan de hacer. En este tiempo en este momento de crisis no es lugar para que nosotros envenenemos nuestro corazón con las piedras que otros nos tiran y lo que otros hablan, con lo que el gobierno hace con nosotros. No es tiempo de que nuestro corazón se amargue, por el contrario, es tiempo de que nuestro corazón se purifique más y más, de que nuestros pensamientos maduren en el Señor y que nuestra fortaleza la podamos ver en Cristo Jesús y no en el hombre. Porque todos nosotros fallamos de una o de otra manera. Y no es excusa para que nosotros pequemos, pero deja de fijar tus ojos en el hermano, en el vecino, en el pastor, en el líder. Porque todo eso a Dios a nosotros nos cobrará las cuentas, claro que sí. Pero si tú pones tus ojos en todos los demás, en lo que los demás hacen, si tú pones los ojos en el que se conecta y en el que no se conecta, muchas veces he escuchado piedras, pero ¿por qué no se conectan sino 25? ¿Pero por qué en los cultos no están sino 30 cuando somos 300? Deberíamos estar todos. Y aunque sé que por un celular o por un computador, tal vez muchas familias ven, claro que sí, pero deberíamos ser más los que estamos allí.
pero resulta que hay débiles que se quedan en el camino. Hay débiles que se quedan allí y no siguen, pero no por eso nosotros vamos a dejar de seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No por eso nosotros vamos a dejar de servirle al Señor. ¿Sabes? Si fuera por eso, nosotros los líderes ya no estaríamos, los pastores ya no estaríamos. Aunque hay muchos que han dejado, claro que sí, porque ha sido mucha la fuerza que ha traído esta crisis sobre ellos y les ha apachurrado y se han quedado tal vez allí. Pero hoy es tiempo para que nos levantemos todos y sigamos en el camino del Señor. Entonces allí logró llegar, David logró llegar a la quinta etapa. A la quinta etapa, y la quinta etapa es el poder de la unidad. Allí solo el corazón de David no había podido, pero estuvo con el Señor. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y llegamos al quinto poder, que es el poder de la unidad, y está en el verso 21 al 31, para que tú lo leas en tu casa. El poder de la unidad, y la clave es la reconciliación, que es más bella que la victoria. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu familia. Si has tenido que salir de algún equipo de trabajo porque has visto las divisiones, las contiendas y todo eso, reconcíliate con ellos. Mira, David tenía todas las excusas o todas las razones mejor para poder decir de malas: yo rescato lo mío y el que estuvo conmigo, y el resto que me quería dar piedra, que se muera. Que vaya y busquen ellos a sus hijos, que vayan, busquen ellos su comida. Pero David no lo hizo. Tú ves allí, y la unidad es la clave en la pelea. Se conoce al soldado en la victoria, se conoce al caballero. Perdón, vuelvo a leer. La unidad es la clave, porque en la pelea se conoce al soldado y en la victoria se conoce al caballero. Quizá hoy te encuentras en las dos primeros poderes de la crisis. Pero ¿sabes? Algo que me pareció aquí tan especial de David, y de pronto si me quito unos minuticos más de ustedes, les pido perdón, pero me parece importante leerles, porque esta es la clave que sella esta situación, para que tú tomes en cuenta esto. Dice: y vino David a los 200 hombres. ¿Cuáles eran los 200 hombres? Los que se habían quedado débiles, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Fíjense, tú no te salgas de la iglesia, tú no te salgas del Señor, tú no te salgas del lugar donde Dios te ha llamado. No importa lo que tú veas, vas a ver personas débiles, vas a ver personas que caen, vas a ver personas que su carácter está muy mal formado todavía. Entre ellos tal vez podemos ser nosotros mismos. Pero David llegó y los saludó ¿cómo? Con paz. Me enternece el alma saber lo que David hizo. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. La justicia nuestra es así. ¿Sabes? Nosotros a veces nosotros creemos que nosotros somos muy perfectos y que los demás son los que cometen errores. Y aquí, entre los que se fueron con David, que no se quedaron allí, sino que se fueron con David, entre ellos también habían malos, entre ellos también habían egoístas, que dijeron: ¿por qué les vamos a dar a estos 200 que no fueron? Ellos no pelearon con nosotros, que tomen sus mujeres y se vayan, porque finalmente sus mujeres y sus hijos nos van a hacer ese estorbo, van a gastar la comida que nosotros conquistamos. Pero miren lo que pasó. Allí dice el verso 23, y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así se ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. La justicia de Dios no es la justicia nuestra.
Aquí David dijo, no, Señor, vamos a quitar de lo que nos ha dado el Señor nos ha dado, y vamos a quitarle a los que no tienen. Vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer, vamos a tomar partes iguales. Sabes, muchas veces nosotros nos queremos quedar con todo, con todo. Sabes, muchas veces a mí a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo van las ofrendas? ¿Y cómo va lo económico allí para la iglesia? Desafortunadamente, como no estamos en la congregación, son muy pocos, son contados con los dedos de las manos las personas que vienen y se acercan a decir, mire, pastora, esto para seguir sosteniendo nuestra congregación, para seguir sosteniendo su vida, esto por su trabajo. Son muy pocos y sé que hay muchos que lo pueden hacer, ¿saben? Y este es un llamado de atención, una exhortación para que tú no te quedes con todo lo que Dios te da. Y no es solamente repartir entre los pobres, sino dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque a veces queremos ser muy espirituales, pero fallamos en muchas cosas que aunque creemos que las demás gentes no se dan cuenta, sí se nota. ¿Sabes? Hay muchas iglesias que hoy se han cerrado. ¿Por qué? Porque al no estar congregándonos en el lugar, la gente ha dejado de dar, la gente ha dejado de apoyar la obra. Y muchas iglesias, muchos pastores han tenido que decir, no puedo más sostener servicios, no puedo más sostener nada. Nos gusta que los servicios se hagan muy bonitos, pero todo esto vale. Así sea por internet, el internet hay que pagarlo, ¿verdad? Muchas cosas hay que pagar. No seamos indolentes, iglesia. Repartamos y hagamos como hizo David, dice la palabra del Señor en el verso 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negued, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orran, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Me parece maravilloso lo que hizo David. ¿Sabes? Unir la iglesia. David, en cambio, de desunir a su congregación. Había en ellos hombres malos, perversos, egoístas, débiles, que no querían trabajar. Todos ellos estaban allí, sí. Sin embargo, él repartió el botín y mandó a todos y suplió para todos. No se puso a pensar en que el uno era más que el otro, sino él unió la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, y todos debemos estar unidos los unos con los otros. Recuerda, no te puedes quedar en las dos primeras fases de la crisis, en el desfallecimiento y en la angustia. Debemos salir a la fortaleza que nos da el Señor, a la victoria y a la unidad que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. Hoy quiero que allí donde estés inclines tus ojitos por un momento más, iglesia, y ora al Señor. Voy a pedir al Señor para que todos aquellos que están llorando en esta mañana por una crisis, allí a mi hermana Gloria Cruz, que tal vez está pasando en esa angustia de saber que su hija pasa para tal vez cuidados intensivos o que está delicada de salud, decirle que Dios está contigo. Dios está contigo. Julie Cruz, allí en medio de esa cirugía, Dios estará contigo. Dios está contigo, Joana Torres, familia Torres, la familia de Carito Torres allí. Dios está contigo. El abuelito está en las manos de Dios y Dios cuida de él. La familia Bayona con nuestra amiga conocida Alcira Bayona, que está en un estado crítico de salud, allí en cuidados intensivos, entubada, en una situación muy tremenda. Envío una palabra de aliento a todos aquellos que están pasando por esos momentos tan duros, tan difíciles, donde nos unimos como un solo cuerpo, donde nos unimos a todos los que están en los hospitales, a los que están sin trabajo, a los que están sin comida, a los pastores que han tenido que cerrar sus iglesias, a los que están desamparados, a los que están afligidos, a todos los niños que están siendo maltratados,
a todas las mujeres que están solas, sufriendo la angustia de no tener un empleo, no tener con quién dejar a sus hijos, no tener a nadie que les ayude. Allí quiero llegar en esta mañana a decirles que Dios está con nosotros y que vamos a pasar adelante, vamos a pasar en esta crisis, vamos a fortalecernos en el Señor y que los más fuertes vamos a ayudar a los más débiles y que los que tenemos algo vamos a compartir con los que no tienen y que no vamos a dejar que el pueblo de Dios se desuna, sino que por el contrario vamos a estar más unidos que nunca. Por eso te invito en esta mañana y quiero orar por ti. Sabes, mis lágrimas no son de derrota, mis lágrimas no son de angustia, mis lágrimas son por todos aquellos débiles y cansados que se quedan en el camino, que renuncian al ministerio, que renuncian, que se salen simplemente porque no les gustó algo. Mis lágrimas son por la carga de un pueblo que muchas veces quiere apedrear a sus líderes, quiere apedrear al mismo Señor por lo que está pasando. Pero en esta mañana yo oro por ti, iglesia. Yo oro por ti para que tú salgas del llanto, para que tú salgas de la angustia, para que tú te fortalezcas en el Señor, como se fortaleció David. Y vas a ver cómo Dios va a traer una palabra de vida a tu corazón. Te va a guiar para que sepas qué hacer en medio de la crisis. Te va a mostrar el camino que debes seguir, pero nunca te dirá que te salgas de la congregación. El Señor nunca te hablará y te dirá que te salgas del ministerio. Esos son mentiras del diablo. El diablo aprovecha estos momentos de crisis para ver tu debilidad y para conocer qué hay en tu corazón. No podemos ser egoístas, porque nosotros tenemos que seguir adelante fortaleciendo. Y le hablo al ministerio de alabanza, le hablo al ministerio de jóvenes, le hablo a todos los líderes, le hablo al ministerio de la fundación, al pastorado, le hablo al ministerio de niños, le hablo al ministerio de mujeres, de parejas, de caballeros, le hablo a la iglesia en general, al ministerio de diaconado, le hablo a toda la iglesia, a toda la congregación en esta mañana. Es tiempo de mantenernos unidos, es tiempo de fortalecernos en el Señor, es tiempo de seguir adelante. Los días se ponen cada día más malos. Por favor, iglesia, no es tiempo de estar el uno por un lado y el otro por el otro lado, diciendo que no le gusta tal cosa o que no le gusta cómo se presenta tal vez el audio, diciendo cosas en las cuales el Señor no quiere que estemos. Por favor, iglesia, levántate. Iglesia, levántate. En esta mañana le pido a Dios por tu vida. Le pido a Dios por cada persona que forma parte de tu familia, de nuestra congregación, de los amigos que nos escuchan, de los familiares. Aunque no conozcan del Señor, es tiempo de que busquen de Dios, es tiempo de que entreguen sus vidas a Cristo, es tiempo de que se despierten. No podemos quedarnos desfallecidos, no podemos quedarnos en el anonimato, no podemos quedarnos allí en la angustia, no podemos dejar que la angustia oprima nuestro pecho y nos mate de un infarto. No, porque tenemos la fortaleza, tenemos la victoria y tenemos la unidad en el Señor. Iglesia, por favor, un abrazo bien fuerte en esta mañana. Señor, gracias, gracias Padre, porque tu Espíritu Santo conmueve mi vida, la vida de todos aquellos que están allí. Quizá a muchos no les guste, quizá muchos digan simplemente es una vieja llorando cada vez que habla, pero sabes, no es una vieja llorando, es el corazón de Dios, en el corazón de todos aquellos que conmovemos nuestras vidas a servirle al Señor y que nos duele ver como día tras día la gente se muere sin Cristo, como día tras día la gente, aún los mismos cristianos, están en bobadas que no tienen por qué estar, están en sutilezas, en susceptibilidades. Ay, me tocaron, me miraron y perdóname.
Perdóname, pero es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo cada día que Dios nos permite llevar una palabra. Tenemos que hablar la verdad. Y a ti te digo, si tú eres esa persona susceptible que te tocaron, te miraron, que no te gustó como hizo el otro, cómo te miró, si no te saludó, es tiempo que te levantes, que le pidas el perdón al Señor y le digas: Señor, me voy a limpiar estas lágrimas. Me voy a limpiar estas lágrimas que no son de angustia ni de desfallecimiento, sino de temor por ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada persona, Señor amado, que entiende tu palabra. Gracias por cada persona que pelea, Señor, por tu pueblo, que lucha, Señor, que aunque estén débiles, Señor amado, tú les fortaleces. Gracias por cada madre, por cada padre, por cada persona que hoy no tiene comida, porque tendrá, Señor, un milagro especial. Señor, viene sobre nuestras vidas. Señor, vendrán, Señor amado, tocarán nuestras puertas. Tendremos noticias buenas de salud, de bienestar, de sanidad. Señor, tendremos noticias buenas, Dios mío, Señor, de empleo. Señor, en medio de la crisis tendremos cosas maravillosas, tendremos pan en nuestra mesa, tendremos cómo pagar nuestras obligaciones, Señor, y seremos victoriosos cada día y saldremos de esta todos unidos, en el nombre poderoso de Cristo. Todos unidos vamos a salir de esta situación. Iglesia hermosa, me fui casi a un culto de 40 minutos. Les pido disculpas, pero finalmente el tiempo es de Dios, y el que quiere oír, oye, y el que no, no hay problema. Mi amada iglesia, les amo, y porque les amo, gimo por ustedes, y porque les amo, lloro por ustedes. Les digo la verdad, porque todos tenemos que pasar al otro lado, porque ninguno se puede quedar. Y en esta mañana, halo la mano del que está cansado, fortalezco los hombros del que está desfallecido, levanto las manos del que los tiene abajo en el nombre de Cristo y declaro un espíritu noble, un espíritu recto, un espíritu fortalecido en unidad por lo que Dios te ha dado y me ha dado, y vamos a rescatar lo que el diablo se ha llevado en el nombre de Jesús. Iglesia, les amo. Mañana en la noche una palabra también de poder de parte de Dios en el nombre de Cristo, y en la mañana igual manera a las 8 de la mañana. Un abrazo, les amo con el corazón, que Dios me los continúe bendiciendo. Bendiciones, bendiciones, les amo.